Gael, bienvenido. Buenas noches. A Colombia, encantado de tenerte aquí. Encantadísimo. Tengo que advertir lo siguiente al público. Anoche estuvimos con Gael hablando de qué temas podíamos hablar y me dijo, mira, tú pregunta lo que quieras, solo que no quiero hablar de mí. Entonces, pues lamento decirles que esta noche no vamos a hablar vamos a tocar el tema de los fenicios. Vamos a ver si le hacemos una emboscada a traición. Y le dije, pero bueno, ¿y si no hablamos de ti, de qué hablamos? Me dice, pues hombre, cosas mucho más importantes, como que estamos entrando en el año del caballo, en el calendario chino. ¿Por qué es importante eso, Gael? Empecemos por ahí. Porque yo soy caballo, pero tratando de evitar el tema de mí. No, dale. No, mira, es que es verdad que todo lleva a uno, ¿no? Cuando uno se expresa, cuando uno, cualquier forma de expresión, cualquier, circunstancia en la que tienes que de alguna manera dar la cara, eventualmente hablas de ti, ¿no? Entonces, como hay caminos más sinuosos, interesantes y entrometidos, divertidos, cosquilleros, que son, no sé, que causan algo, generan algo mucho más interesante cuando es directamente así de quién eres, en dónde naciste, tal, no sé qué. Entonces, quizás tengo que hacer una resumida, ¿no? Una biografía resumida acerca de dónde nací. Puede ser. Soy de Guadalajara, en México, que está al occidente del país. Nací el 30 de noviembre del 78, de signo caballo. Entonces, todos los caballos de aquí están presentes. Entonces empieza el signo, el año del caballo empieza pronto, ¿no? No, ya empezó. ¿Empezó ayer? La semana pasada. Mañana. Perdón. Así es que los que somos monos no nos interesa cuando empieza el caballo. Es muy mono, es una actitud muy mona esa. ¿Qué significa haber nacido en Guadalajara, ser tapatío? ¿Eso tiene algún significado dentro de México culturalmente? Sí, pues significa estar un poco en la periferia, significa estar en la tierra de, haber nacido en la tierra de los mariachis y el tequila. Entonces de alguna manera llevas esa etiqueta de por medio, de un equipo de fútbol que es muy importante pero que no gana mucho. Chivas. Las Chivas, sí. Aunque yo soy Puma, pero del fútbol no hablemos. ¿Pumas es la UNAM? Pumas es la UNAM, sí, exacto, sí, ya ando un poco de capa caída y yo ya trato de administrar mis sentimientos, entonces yo ya no trato de meterle mucho al fútbol porque me he llevado unas desilusiones. Pero también Guadalajara está identificada con la cultura, ¿no? Sí, bueno, por muchas razones. La UDG es quizás un bastión importante de todo esto y es el responsable de organizar la Feria del Libro de Guadalajara, que es quizás es la feria más grande, ¿no? En español. Yo creo que sí. Y es una feria increíble que desde que yo era niño estaba ahí andando y es increíble cómo lo que ha crecido, lo que ha generado dentro de... Y bueno, la manera en que Guadalajara se ha puesto en el mapa pues, del mundo de habla hispana, ¿no? Entonces, pues como tapatío y como aquí estamos en una ciudad que no es una capital, ¿no? Vamos, no es una capital de un país. Pues como que empatizamos con esta sensación un poco de la periferia que es bastante interesante, ¿no? Yo creo que he sido extranjero toda mi vida de alguna manera. Mis padres son mi madre es de Sinaloa, mi padre es de Michoacán y nosotros todos nos mudamos al DF. Entonces de alguna manera siempre como había esta sensación de extranjería, ¿no? Dentro del Distrito Federal. Y pues eso lo extrapolo un poco a lo que he hecho en el teatro y en el cine y en todo lo que he actuado, que es, nunca he hecho un personaje de Guadalajara. Entonces siempre he estado en una especie como de extranjería ahí interesante, que creo, y ya lo elaboraré de otra manera, pero creo que ese es quizás uno de los principios básicos para poder interpretar un personaje, es verlo desde la perspectiva del extranjero, es aceptarte como extranjero, aceptarte como alguien que no eres de allí, la verdad, aunque seas de allí. Sí. ¿No? Tener esa como visión un poco, no sé, un pasito para atrás, para poder generar una empatía emocional y no necesariamente excusas.
no necesariamente explicaciones formulaicas acerca de por qué un personaje es como es, por qué alguien es como es. Creo que ese pasito, esa distancia, te hace de alguna manera ver un poco más el abismo, ¿no?, de los personajes. ¿Esa distancia es una forma de ver la vida o es una técnica actoral brechtiana que tengo que tener una distancia, o es que así es que es la cosa? Definitivamente Brecht, por eso es que es tan relevante hoy en día también, porque es el que de alguna manera desenmarañó y dijo basta, locos, o sea, no se trata del drama que interpretamos, lo que sucede aquí en el escenario, lo que sucede, digamos, en la cotidianidad, en el intercambio del personaje que actuamos. Siempre hay una posibilidad de poder echarse para atrás y decir, a ver, relativicemos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, en discusiones, ¿no? Siempre es importante cuando tienes un amigo brechtiano que dice, a ver, bajémosle. Pero la distancia es con quién, la distancia es con uno mismo como actor, o la distancia es con el público. La decencia de decirle al público no se involucre tanto, porque al final esto es una representación. No, porque eso en realidad, esa parte con el público, ese ya es el mecanismo posterior. O sea, estás hablando de lo tuyo. Exacto, de cómo uno llega a acercarse mínimamente con esfuerzos completamente futiles a veces, o con una especie de convicción por algo con una certeza de que ese es el camino que te lleva al misterio de los personajes, ¿no? Entonces, lo que haces es, en el mejor de los casos, es adentrarte ahí, teniendo esa visión de que uno viene de fuera, de que uno viene completamente fuera, también creo por una cosa de salud mental también, porque a veces resulta un poco sorprendente cómo puedes entrar en la empatía o sea, cómo puedes empatizar con un personaje y cómo de alguna manera se te puede aparecer en ti, ¿no?, dentro de ti. Creo que lo hacemos todos de forma cotidiana, o sea, hay de hecho un sociólogo que ahora no voy a poder citar, no me acuerdo cómo se llama, es de Estados Unidos, pero él elaboró toda una teoría acerca de cómo en realidad pues, somos personas, o sea, todos estamos actuando, nuestra interacción se basa en esa interpretación, ¿no?, en ese personaje que hacemos, y todo el mundo está juzgando esa actuación también, y está diciendo, sí, este personaje está bueno, sí, ¿no?, como que no le está saliendo bien y demás, y así es como surge el mecanismo del quehacer social, ¿no? Y en el caso tuyo, me imagino que ese planteamiento es desde siempre porque eres de familia de actores. Sí, soy de familia de actores que ¿Te criaste viendo actuar a tus padres? Y pensando que los actores eran la gente más divertida del planeta. Y luego me llevé una decepción tremenda. No, siguen siendo. Pues es que había algo como eran divertidos y por ende me parecían inteligentes. O sea, yo de niño decía, los actores, puta madre, ¿cómo hablan de cualquier tema? Hablan de cualquier tema y con una seguridad y con una certeza y con un humor cáustico y con una especie de ironía tan apasionada y a la vez así como no sé, con un timing tan correcto. Y luego me di cuenta que los actores, su especialidad es hablar de lo que no saben. Entonces ahí es donde dije, ¿cómo embaucan a la gente de alguna manera? ¿Cómo son necesarios también para poder hacer eso? Pero yo me fui con la finta y de niño me parecían las personas más inteligentes del planeta, porque además me llegaban y me contaban unas cosas y me hacían y no sé qué y tal. Y de niño te involucran en el juego y bueno, tú entras muy rápido, ¿no? De hecho, un actor ve a un niño y es como un actor, ¿no? Es como un congénere, ¿no? Con el que quiere jugar, quiere actuar algo. Entonces pues sí, crecí en esa dinámica, aunque en algún momento yo quise no ser actor. Como todo hijo serio no quiere ser lo mismo que sus padres. Exactamente, así quise hacerlo, pero fracasé. Pero ¿qué hiciste entre tanto? Pues en algún momento quise medicina, antropología, sociología, no, como que iba y venía por todos lados. En algún momento también quise ser pintor, por ejemplo. Hijo, qué fracaso hubiese sido eso, tremendo. Futbolista también. No se rían de eso. ¿Qué más? Bueno, de todo, beisbolista, todo. Y llegó
un momento donde ya terminaba la preparatoria y dije, bueno, yo hacía teatro en la secundaria, en la escuela, ¿no? Durante la secundaria yo hacía teatro de vez en cuando, pero siempre era como una especie de cosa que iba a hacer en algún momento, ¿no? Entonces había una visión que me parecía muy entretenida, que era, por ejemplo, ser médico y decirle a mis colegas médicos así el día del quirófano, tal, ¿no? Que estaban planeando así como, ¿cuándo le vamos a sacar el apéndice a este tipo? Tal. No, ¿sabes qué? A ver, el viernes a las 6, no puedo, tengo función. O sea, me encantaba la idea de poder ser un médico, como dicen en argentino, canchero, ¿no? O sea, piola, acá sí, tiene este es tu diagnóstico, tal, tómate esto y ven a ver a teatro. Eso hubiese sido fantástico, pero no, como que no. Bueno, vengo de familia de actores, pero en realidad la familia de mi padre son todos médicos rurales, además. Entonces, empecé a estudiar filosofía en la UNAM y me tocó la huelga famosa del 97, 98, 99. Y ahí tomé la decisión pues como todos los de esa generación, que además éramos de nuevo ingreso, pues un poco, ya sea estudiar en otro lado, en otra universidad en México, o viajar, o tomarse un año sabático, o seguir ahí, seguir escribiendo cortometrajes, no sé, seguir haciendo como cosas que rellenaran el tiempo, o de plano, pues yo lo que hice fue viajar a Europa, que no conocía. A Inglaterra. A Inglaterra. Entonces, como todo aquí todos los que son de aquel año del caballo se acordarán aquella época pre-internet, ¿no? Donde uno viajaba y pues llegabas al lugar y tenías el teléfono de alguien o la dirección de alguien y de plano caías, ¿no? Y decías, ya llegué, y ahí te dabas cuenta que el dinero que traías era para 2 semanas. Entonces era, no sé, una situación de esas como, pues, me puse a trabajar, me puse ahí a trabajar en bares, en restaurantes, y me empecé a aburrir muchísimo. ¿Y qué estudiabas? ¿O fuiste? No, fui nada más así a ir. Ahí a conocer, ¿no? Pero sin dinero no podía conocer. Entonces, pues, ¿qué? Era quedarme en Londres y hacer dinero para poder ir a conocer Europa, ¿no? Entonces empecé a trabajar en bares y me empecé a ahorrar un poquito. Y ahí dije, mira, ¿por qué no? Voy a ver si puedo audicionar en una de las escuelas de teatro, siendo que aquí es el lugar, digamos, de teatro, ¿no? Entonces, pues fui a las escuelas de teatro ahí de Londres. Me dijeron, sí, en efecto, una de ellas me dijo, tenemos audiciones ahora para que empezamos ya en un mes, ¿no? Y las audiciones son la siguiente semana. ¿Para Entonces, qué hora? No, para la escuela de teatro, que se llama Central School of Speech and Drama. Audiciones para que te aceptaran. Sí. Se audiciona muchísima gente y aceptan a muy poquitos. Entonces, pues era de esas como apuestas que decías, jamás saldrá, o si sale estaría increíble, tal, no sé, muy ligerito y divertido. Le entré a eso y me aceptaron. Y entonces dije, cabrón, esto es en serio. O sea, son 3 años de la carrera de actuación, que suena más raro, ¿no? Todavía hoy en día decir que estudia teatro, actuación, sí. Sobre todo con mis ínfulas de médico, ¿no? De filosofía que quería hacer, era como estudiar teatro, ¿qué es eso? O sea, cuando te hablan de qué, de la fenomenología de Hegel, ¿no? Tú vas a decir, ok, en los ejercicios de teatro, ¿no? Que es como, entonces era una contradicción total, pero por otro lado había una cosa como liberadora, que era como, ahora sí, esto en serio, va de teatro en serio, ¿no? Y en efecto, fueron muy en serio, los ingleses son muy serios para ¿Y qué pasó? Ahí te sentiste actor. Ahí es donde dije, ahí es donde justamente dije, o sea, tranquilamente podía ser el médico actor amateur, pero actor amateur en teatro comunitario pequeñito. O sea, actuar es una cosa bien difícil, bien complicada, la verdad. Ahí es donde aprendí y dije, además todos son buenísimos, los con los que estoy estudiando. Son geniales, son unos actores increíbles.
Y en la escuela de teatro era como, bueno, que tú ya te sientes muy bueno, pero ¿qué tan bueno puede ser? ¿Qué tan bueno? A ver, aquí veamos. Y ahí es donde empieza el lado ¿no? Pues digo... y en ese momento, ¿cuál era la meta? La meta posible. La meta posible era hacer teatro. Era hacer teatro. Era tener una novia de Eslovaquia. O de algún lado. O de Colombia también, claro que sí. Digo, ¿para qué discriminar, no? Vámonos, abramos el campo para todos lados. Y pues sí, me dije, me encantaría tener una novia con la que monte una compañía de teatro y viajemos por todo el mundo haciendo teatro. Y esas eran las posibilidades. Siendo de Latinoamérica, queriendo ser actor de teatro. Esa era la manera que podías vivir de teatro de alguna manera. ¿Y cuándo vuelves a México? Pues cuando estoy en el segundo año de la escuela, me llaman para hacer una película en México, porque me habían visto en una obreita de teatro, el director, y resulta que es Alejandro González Iñárritu. Algunos de ustedes lo conocen de su etapa de DJ. Es que era DJ de radio. Sí, por eso es que habla así. Entonces, él me llama. ¿Ya te conocía? Me había visto en esta obra de teatro y habíamos hecho una cosita juntos, pequeñita, porque él dirigía comerciales también de repente. Entonces me llaman para hacer para que le mande un cassette, ¿no? En aquella época todavía. Sí. Con yo audicionando de alguna manera como para la película, y para que él me viera y como que viera qué onda conmigo, cómo estaba, cómo me veía, ¿no? Entonces se lo mandé ahí, así en el correo, tal, llegó, me dice, oye, pues ya estamos, queremos hacer la película en 3 meses. Yo le dije, sí, va, sí. ¿Quieres leer el guión? Y dije, no. Bueno, digo, si quieres, pero no hace falta, ¿no? Como, sí. Porque además me parecía perfecto porque encajaba en las vacaciones también. Entonces era como un plan increíble, porque en la escuela no me dejaban faltar en lo absoluto. Entonces dije, ya, vamos, ¿no? Y pues resultó ser Amores Perros. La Amores película. Perros. Sí. Pero así pasa de repente, y esas cosas, bueno, es verdad que pasan muy poco, pero en ese entonces no había ninguna perspectiva de que estas películas tuvieran, ninguna relevancia, o sea, cero. Pero Amores Perros sí la tuvo, y una relevancia realmente importante. ¿Qué pasó con Amores Perros en México? En la sociedad mexicana y en el mundo del cine mexicano, ¿qué pasó con Amores Perros? Pues lo ampliaría, inclusive diría que era, o sea, lo que sucedía en México era sintomático de lo que estaba sucediendo en el mundo, creo. De repente sale Amores Perros, y es una película que saca rostros, paisajes, situaciones que nunca antes habíamos visto en el cine, y filmadas de una manera, con una velocidad y con un pulso y con una entraña y con una fuerza que hasta la fecha es impactante, con todo y que ya se ve un poquito como que ya de finales de los 90 la película, pero la ves y tiene una fuerza la película impresionante, ¿no? Y eso es lo que impactó muchísimo, que es que nosotros veníamos de un cine que era, quizás apelaba a una cierta refinación en la que era excluyente y no siempre conectaba, no surgía una alquimia, ¿no? En Latinoamérica pocas películas, y hubieron épocas donde se hizo cine genial, ¿no? Pero era muy poco probable el hecho de que alguien sacara una película y que esas películas tuvieran una repercusión, que se vieran en los cines. También digamos, la industria estaba muy, muy de capa caída, porque en ese entonces se acababan de privatizar muchas de las salas en México, se acaban de formar los nuevos complejos de cine. ¿Qué año fue Amores Perros? O sea, la filmamos en el 99. En el 99. Y entonces era toda una serie de factores que cuando sale Amores Perros todo el mundo dijo, ¿en serio? ¿Esto está sucediendo? ¿Y quiénes son estos? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? Todos son primerizos. Hay algo como era muy sorprendente, ¿no? Que era como gente, pues, que nunca había hecho nada de cine, ¿no?
y nadie los había visto. Entonces, pues dio la vuelta al mundo esa película y ocupó ese espacio en un momento en el que ninguna otra cinematografía, y Amores Perros yo siento que es una película muy latinoamericana, lo que no sé qué carajo significa eso, pero ¿sabes? Como me doy a entender un poquito, ¿no? O sea, es una película que siento que es de Latinoamérica realmente, porque de Amores Perros le siguieron muchísimas películas que ya venían con ese impulso, que ya venían con ese ímpetu, que ya ideas que eran previas a Amores Perros inclusive, que se realizaron después y que tuvieron ese impacto y esa vuelta, ese viaje de otra manera, ¿no? Conforme a la película que fuera, caso por caso. Pero fue muy interesante lo que sucedió y digamos, el cine internacional necesitaba una nueva cinematografía. Y ahí es donde entró el cine latinoamericano un poco como mira, rellenar esto, y no solo eso, sino que la gente empezó a ir al cine otra vez, a ver películas latinoamericanas. O sea, Amores Perros fue una cantidad importante de personas al cine a verla, con todo y que es una película, digamos, complicada, larga, fuerte, sí. Entonces ganó en Cannes, que eso es a veces muy poco, o sea, da muy buen marketing, pero se sorprenderán, pero da también mal marketing. Sí. O sea, es como que sesga una película a convertirse en una especie de género de autor donde se va a ver en pocas salas, o sea, como que existe una especie de... Como un cierto elitismo intelectual, sí. Pero cuando dices una nueva cinematografía latinoamericana, las palabras son grandes porque México hasta ese momento ha tenido una tradición cinematográfica enorme. Sí. Muchísimos años, décadas de cine, de buen cine, de cine regular y malo, de toda clase, pero una historia, y los estudios de Churubusco y esas cosas. Sí, bueno, y de cine muy orgulloso también. O sea, eso, o sea, como que no son unos principiantes haciendo cine, sino unos principiantes haciendo cine en un país con una historia muy larga. Sí, pero había una especie como de arqueología extraña que sucedía con el cine mexicano, que es que nadie se creía capaz de hacer una película. Nadie podía hacer una película. Los mecanismos eran, o sea, puedes hacer una película si eres del sindicato. Para ser del sindicato tienes que hacer una película. Entonces era como, espérate, ¿cómo está la...? ¿no? Entonces era tal la traba que había que el año que se hizo Amores Perros se hicieron 6 películas solamente en México. Fue, creo, el año de producción más baja que ha habido jamás. Solo 6 películas. El año de Amores Perros, o sea, ahí el porcentaje de bateo estuvo bastante bueno. Y es una película que no se ve muy costosa. No se ve muy costosa, no fue costosa, no me consta, no nos pagaron a nadie. Bueno, y entonces cambia. Lindo, ¿no? Y entonces cambia la vida. ¿Y qué te cambia la vida? ¿Y qué pasa cambia entonces? La vida, ¿Qué pasa entonces? Pues que de repente hay una posibilidad de poder hacer cine. Y ahí sí dices, ay cabrón, ahora sí esto es algo que no me lo esperaba. Hay que estar ahí pendientes y atentos a esta nueva ola, ¿no? Hasta como, no sé, este accidente que se logró, y donde ya me embarqué un poco entendiendo lo que se hacía con el cine, y sobre todo gracias a Alejandro González Iñárritu y al director que me llamó después para trabajar, que es que ellos me fueron muy francos y siempre muy abiertos y muy colaboradores conmigo, siendo que yo era un párvulo muchachete ahí, pero me dejaban que les preguntara cosas acerca de la cámara, acerca de cómo era esto, no sé qué, tal, de la producción, de cómo funcionaba, de poder estar con ellos en las pláticas acerca de... ¿Y eso te interesa mucho, esa parte técnica? Pues me empezó a interesar. Y creo que quien fue como el que agarró la estafeta por la siguiente película que hice, que fue Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, que ahí fue el punto donde Alfonso pues se volvió como una especie de figura paternal o de hermano, que nos explicó paso a paso qué estaba haciendo, con todo y que muchas cosas no nos explicaba porque pues no íbamos a entender, ¿no? O también era como se guarda sus misterios, ¿no? Que es interesante eso, pues. Pero él fue el que de alguna manera me explicó, me llevó por todo el camino del cine, y es donde descubrí la gramática del cine, quizás. O descubrí que había una gramática específica del cine, o sea, que yo hasta ese entonces no había visto que
el cine, o sea, no había entendido como que la gramática del cine fuera algo tan especial y tan distinto, que la yuxtaposición de imágenes crearan algo distinto. Eso era algo que yo todavía no agarraba la onda, ¿no? Y creo que eso fue nada más haciéndolo que me di cuenta un poquito y no era un papel fácil, porque no es resto, era fácil en Tu mamá también, porque no era obvio, no era desde el punto de vista del cliché de un cine latinoamericano como mensaje político, sino era una actitud, un momento, un sentimiento, porque sí, al final. Sí, ¿Eso fue fácil o difícil? Pues fue, no sé si fácil, pero sí había muchas cosas que eran inmediatas, que es, el personaje lo conocía muy bien, porque pues, yo era chamaco todavía, mi contexto social, familiar, de alguna manera se parece al del personaje que hice, al de Julio. Estos largos momentos de estar aburrido en la Ciudad de México me eran muy familiares, y esto de irse a la playa y de embaucar pues no sé, a gente en el camino como para llegar a, no sé, vete a saber, a actuar, o sea, estar ahí como vuelto loco, caliente, pues eso me es muy familiar. Pues bueno, sí, en esa época, claro, ¿no? Además, o sea, eso es lo que fue interesante de Tu mamá también, que o sea, Amores Perros es algo, es quizás una pieza de entraña puesta en la mesa digamos, del rector de una universidad, ¿no? Y ¡pam! Tómala, ahí, hacete un asado, ¿no? O sea, y en cambio, y Tu mamá también es como un cuento que alguien está contando y que todo el mundo empieza a escuchar y empieza a decir, mira, sí, yo viví algo parecido, sí, yo también, sí, ¿qué viviste algo parecido? No, o sea, que nadie podía aceptar, también había como algo de que lo aceptaban y sí, ¿no? Con Tu mamá también surgió algo muy interesante, además que es raro, por ejemplo, el cine, el erotismo en el cine, la sensualidad en el cine es algo que es increíblemente difícil de lograr. Y creo que Tu mamá también es, pues, quizás de las películas más calientes que hay. O sea, a mí yo cada vez que la veo, pues, ¿qué será? No sé, pero hay una casa. Ok, cambiemos la palabra calientes, pongámosle ganas de vivir. Cuando sales del cine dices, ¡quiero vivir! Entonces eso pasaba con la película en todas partes donde se presentaba, y era muy, muy interesante ver la reacción así de ¡vamos! Entonces fue muy bonito empezar con esas dos películas, fue así como una maravilla, porque pues, entonces ya todo fue como no sé, uno dice, bueno, ¿cuándo vas a topar con pared? ¿No? También, porque obviamente Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, hoy en día son quizás de los mejores directores del planeta, ¿no? Sin duda. Y pues sí fue una fortuna y mucho de suerte ahí. Y saltas a ser un actor internacional, ¿eso qué quiere decir? Porque aquí estás hablando de un grupo de amigos, de gente cercana, de mexicanos, y después entonces te llama un director gringo a hacer un papel en una película en inglés. ¿Eso cómo fue? Pues había un camino muy establecido, ya largamente establecido por muchos actores de diferentes nacionalidades, que siempre era como que, bueno, el polo es Hollywood, ¿no? De hecho, me preguntaban muchas veces, ¿vives en México? ¿O dónde vives? ¿No? Yo les decía, en México, y me decían, ¿todavía? ¿Qué te pasa? ¿No? Y hay una cantidad de actores que se van para Estados Unidos a hacerla, ¿no? Directamente y es un camino muy válido y muy, pues digo, cada quien tiene sus diferentes como metas, pues, o más bien cada quien busca caminos que lo lleven a lugares ahí sorpresivos y demás. Pero hay gente que definitivamente estableció, entre ellos mexicanos, ¿no? Por ejemplo, Anthony Quinn, Salma Hayek, obviamente, Emilio el Indio Fernández de alguna manera, pero en una situación distinta porque él iba y venía.
Pedro Armendáriz, en fin, ellos establecieron una especie de contacto, Dolores del Río, con Estados Unidos muy sólido. Y fue no sé, como que generó una especie de lugar común. Entonces me empezaron a llamar de Estados Unidos, quizás, y de otras partes, cuando en realidad en Latinoamérica se estaban haciendo películas geniales. Entonces, ¿por qué iba a dejar de hacer diarios de motocicleta por hacer My Life with Murder Mitty, ¿no? O sea, no sé cómo, o esas películas, ¿no? Había algo como que no da. Entonces, quizás, ¿qué? Bueno. Pues muchas gracias, pero cada quien, o sea, hay caminos, ¿no? Cada quien elige y son muy loables, o sea, Salma, por ejemplo, lo que ha hecho en Estados Unidos es impresionante. O sea, como la posición tan fuerte que ella ocupa en Estados Unidos es increíble, y ella se lo trabajó. O sea, sí. Entonces, pero es otra manera, es otro estilo de. Por ejemplo, aquí es donde se abre quizás una brecha importante, que creo que es una definición quizás apresurada, pero como toda definición, exacto, pero que establece un poquito los caminos de una conversación, que es, siempre se dice que hay actores buenos y hay actores malos, ¿no? O sea, que ese es mal actor, o eso está buen actor, ¿no? A veces los malos actores aparecen como genios en películas, ¿no? Ahí es donde el director o la directora tienen toda la responsabilidad, porque obviamente en el cine los directores pues, son los que manipulan con esto, y su responsabilidad es castearte en el personaje correcto y hacerte ver como si fueras un puto genio. Es su responsabilidad. O sea, no existe, me niego la sensación de que hay, la definición de que hay buenos y malos actores. Hay actores limitados y hay actores con muchas posibilidades. Y ahí es donde creo que también entra otra definición de cómo se dividen los actores. Hay actores que piensan en torno a los personajes, hay actores que piensan en hacer buenas películas o buenas obras de teatro. Y eso es donde se define un poquito también las posiciones de campo del fútbol también, ¿no? A Cristiano Ronaldo le encanta meter goles. Le encanta. O sea, no puede si no mete goles, no sé qué, Pero a mí siempre me queda la duda de que realmente le importa tanto que su equipo gane. O sea, haciendo una analogía chafísima acerca de, o sea, ¿no? Como baratísima, pero creo que hay algo, ahí es donde se dividen mucho los actores también. Hay actores que solo piensan en los personajes y hacen personajes increíbles, y han hecho personajes que nos han vuelto la cabeza completamente, pero en películas que no son buenas, o en películas que no trascienden. No hagamos un juicio estético, digamos películas que no trascienden. Vale. En cambio hay películas que trascienden, donde justamente los personajes son parte de todo el armatoste, es parte bellísima de toda una especie de toda una intención, una propuesta, una búsqueda, y ahí es donde todos ganamos y a mí lo que me interesa muchísimo en el cine, y lo fui descubriendo poco a poco mientras hacía cine, empezaba a hacer cine, es el acto fraterno, que es quizás de las sensaciones más bellas que he tenido haciendo cine, y por lo que lo sigo haciendo quizás, que cada vez que nos ponemos a planear una película, a pensar en ella, empieza a surgir una familia bellísima, de una cohesión, de una especie de, además somos como una especie de legión romana, que hay un cónsul, ¿no? Hay un ¿cómo sí, no? Eso sí, un centurión. Hay un centurión que está diciendo, sí, Roma sigue en pie, sí, todavía sigue en pie, y en realidad ya Roma ya cayó, ya está todo destruido, pero ahí seguimos, siguiendo algo que es completamente, no existen garantías de que va a quedar bien, para nada, ¿no? No existe, y sin embargo el cine te obliga, cuando uno llega como director o productor o lo que fuere, para levantar el dinero para una película,
tienes que llegar con una certeza de que esta película va a quedar increíble, ¿eh? Esta película trata de esto, esta película es de esto, es de no sé qué, es una maravilla, esto está impresionante, no existe, digamos, expresión artística que demande tanta certeza desde el inicio con algo, así, con una película, con algo que evidentemente no controlas en lo absoluto, no controlas. Entonces yo he estado en películas que he pensado, esto va a quedar increíble, esto está genial, y quedó pésimo, quedó malísimo, o he pensado, mira, me siento bien con el trabajo que estoy haciendo tal, y después me veo y digo, puta, que por favor, no más, que la huelga del UNAM nunca hubiera existido. Tú estás un día en una película latinoamericana que cuestiona eventualmente el sistema, tu papel juega un papel muy importante en ese planteamiento, y después estás en una película en Estados Unidos, un thriller normal, gringo, y da la sensación, o es la impresión mía, de que de alguna forma estás desafiando el esquema de que no te dejas etiquetar como un actor de esto o de lo otro. ¿Eso es cierto? Pues sí, hay una especie de, sí, esto quizás viene de un pulso pues bien juvenil, de hecho muchos de aquí del Halo han experimentado en el momento en el que te dicen no se puede, tal cosa, no, ¿cómo que no se puede? Digo, no es que lo quiera hacer, pero ¿cómo que no se puede? ¿Cómo? Ya estamos grandes, ¿no? ¿Cómo que no se puede? O sea, hay una reacción inmediatamente contestataria pues ante una limitante pues, y ante el camino establecido, pero sobre todo tratando de escucharme y tratando de no caer en el ruido que genera la brecha establecida. Es importante, es importantísimo para mí, y creo que pues ya por lo menos se podría decir que ya los frutos están allí, ¿no? Y no solo para mí, sino para cantidad de actores y de gente que hace cine en Latinoamérica, tal, el hecho de que pues, fuimos testarudos y que de alguna manera dijimos, no, espérate, yo también no tengo la necesidad de irme a Estados Unidos a vivir para trabajar, afortunadamente. Entonces, en ese sentido somos privilegiados, estamos viviendo un momento privilegiado en Latinoamérica, increíble, como nunca, yo creo, de poder vivir acá y poder hacer el cine que nos guste y teniendo más libertad, muchísima más libertad que cualquier producción de Estados Unidos puede llegar a tener. Eso es impresionante, eso no, jamás pensé que lo iba a decir, en serio. Pero eso es increíble. O sea, no tienes un grupo de productores que te digan, según nuestros estudios de mercado, tenemos aquí como que tal, no sé qué, y la juvenil, no sé qué, y a los jóvenes no les gusta tata, no, aquí realmente es una especie de estamos en un territorio que ofrece esa responsabilidad. Ahora, la responsabilidad es complicada, ¿no? Es dura, y a veces uno no la quiere aceptar tan fácil también, uno busca excusas. A veces, inmediatamente cuando ¿qué pasa con el cine, con toda la expresión? Pues que de alguna manera es una manifestación, digamos, es una manifestación espontánea de algo que está sucediendo en ese momento. Algo insospechado, quizás, en el mejor de los casos. Entonces, el dar la cara y decir, yo soy responsable de eso, yo quiero hacer eso, yo fui parte de eso, y que haya gente que no le haya gustado, es un sopetón muy fuerte, es una cachetadota brutal, pero pues yo ya estoy acostumbrado a dar la cara y a recibir cachetadotas. Y me encanta ese juego, y creo que ese es algo que también construye una identidad también. Identidad con I latina minúscula, ¿no? O sea, no identidad, sino identidad. Creo que ahí se empieza a construir una especie de identidad, una especie de saber quiénes somos, y en un territorio latinoamericano tan joven, donde, digamos, que no sé, creo que la mitad de la población son menores de todavía 30 años, ¿no? ¿Así? ¿Puede ser? Puede ser. 35 años, ¿no? Somos menores de 30 años. En ese momento, o sea, nosotros tenemos una herramienta ahí en el cine para poder explorar quiénes somos, de manera directa o indirecta. Y esa es una responsabilidad jodida, difícil, pero que
las generaciones anteriores no tuvieron. Entonces eso es lo que es distinto en Latinoamérica, ¿no? Y que es muy, muy conmovedor y que es muy fuerte, que es hora de responsabilizarnos por eso, con sus caminos espinosos que tienen y con digamos, también sus resultados a veces molestos, pero es importante hacer esa especie de trabajo y de aceptar ese trabajo también y de dar la cara, ¿no? Y de no, viste que es muchísimo más fácil definirte negativamente ante una oposición, ¿no? En oposición a algo, ¿no? Decir yo soy en contra de tal, no sé qué, tal. Bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que propones con esta película? No, pues es que es en contra de tal. No, pero ¿qué propones? ¿Para dónde va? ¿No? Entonces esa vuelta semántica quizás es interesante, y digo, no existe ninguna fórmula para hacerla, obviamente lo estoy diciendo de manera muy fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero pues es un momento muy bonito y muy entretenido también. ¿Hay algo de planetas alineados en eso de que unos actores o unos directores mexicanos que se reúnen eventualmente, pongo el ejemplo en la Colonia Condesa, a hablar como amigos y no sé qué, y a la vuelta de 5 o 10 años son personas que están jugando un papel importantísimo en el destino no solo del cine mexicano, sino del cine mundial? ¿Lo han pensado? ¿Lo han sentido? De hecho, anoche hablábamos un poquito de cómo ha habido una afortunada falta de estructuración acerca de cuál es este momento, ¿no? O sea, que decimos que por fortuna no hemos caído en la tentación de establecer un manifiesto o de establecer un movimiento y decir somos tal, nos definimos como tal, como movimiento. No, las películas son las que hablan por nosotros de alguna manera. Y creo que sí hay una sensación que es increíble, que tus películas ya pueden ser vistas en todas partes del mundo, y eso es algo también increíblemente nuevo. Entonces siento que cada vez también nos cae muchísimo más la ficha. Bueno, hay que querer trascender, ¿no? Hay que querer perdurar de alguna manera, que nuestras películas perduren. Y pues ¿cómo se hace eso? O sea, es un accidente a veces, ¿no? O no sé, pero sí es extraño también la posición que de repente uno juega haciendo estas películas, como además, por ejemplo, el micrófono cómo se abrió hacia nosotros, ¿no? En el caso mío concreto, pues cómo de alguna manera puedo opinar acerca de ciertas cosas, o se me incluye dentro de los comentarios, ¿no? De abajo firmantes o cosas así, que tal, que se dijo, se mencionó, tal, no sé qué. Y eso es interesante también porque dices, bueno, y ahí es donde creo que siempre vamos a estar en una especie de crisis o de sensación de dónde está la línea, porque por un lado me encanta la posición de ser un saltimbanqui, de ser una especie de irreverente y de poder tener de estar exento, ¿no? De estar en ese estado de excepción en el que uno puede hacer cosas y que uno diga, déjale, es actor, ¿no? Es actor. Me encanta esa posición, me divierte muchísimo y creo que además hay pues no sé, un camino ahí importante, ¿no? Pero por otro lado hay una especie también de sensación de tener una responsabilidad ante eso que se está diciendo, ante ese micrófono abierto, donde uno de alguna manera tiene que actuar ahí sí conforme la corrección política que uno quiera manifestar o que la corrección política ya establecida. Entonces cuando hay algo que es disonante causa muchísimo resquemor. Por ejemplo, el no querer ser etiquetado causa una rabia brutal en los medios de comunicación, en muchas personas. ¿Por qué este cabrón está hablando de esto? O sea, ¿quién qué estudió? ¿Quién se cree? No solo eso, sino que está de repente esta persona, por ejemplo, no quiere participar en la revista Hola, porque no sé qué. ¿Por qué? Pero si eres actor, ¿no? Si esto es parte del rollo. No, pero porque no me gusta. No, bueno, bronca,
¿no? Ahí empieza una especie de bronca tremenda y es interesante que se causen esas broncas también, porque también como que desempolvan lo establecido y nos lleva a otro camino, a otro lado de, no sé, este tipo de conversaciones, por ejemplo, este tipo de festivales, todas las manifestaciones culturales que hay, donde se inicia este diálogo y donde lo que estamos haciendo constantemente quizás es a nosotros mismos también desconstruir el discurso único, desconstruir ese camino establecido para crear otros, no otro, sino otros, así oscuros y perdernos por ahí. Hago un paréntesis, la figura del actor y tal, detrás de cada actor famoso siempre hay una cantidad de fotógrafos. Parece un cuadro, ¿no? Van el uno con los otros. Y ahorita que estábamos aquí y una persona pidió que le tomara una foto contigo y tú dijiste, toda relación que empieza con una foto es una mala relación. ¿Cómo es eso? Sí, porque el retrato, ¿no? El souvenir, digamos, la memoria, pues tiene que estar sustentada por una experiencia, ¿no? Entonces, si nos saltamos eso y nos vamos directamente por una especie de logro, pues en este caso, pues un poco materialista, pues, de decir, casé esta foto, la tengo. Ok, sí, pero no conociste a la persona en absoluto. Y nunca va a haber ese intercambio, porque ya con la foto ya está, se culminó la relación, se acabó. Es muy fuerte eso, es muy fuerte. Digo, creo que el ejemplo que daba es cuando vas al museo y digo, de repente es importante bajar la cámara y solamente observar los cuadros, porque en ese momento estás viviendo la experiencia y ya después la foto que saques o la postal que compres, pues ya tiene un significado tremendo, güey. Y digo, en esta película de David Lynch, ¿no? ¿Cuál es la de? Creo que es Mulholland Drive, que un personaje empieza a hablar acerca de un sueño que tuvo y alguien le dice que si lo escribió el sueño y dice, no lo escribí porque prefiero recordar el sueño como lo recuerdo, no como es. Hay algo ahí que creo que es interesante de lo de las fotos. Pero debo decir en favor de los espontáneos, de que ya que una persona que se cruza contigo en la calle no puede tener una relación larga contigo, por lo menos la foto. Claro. O en el mejor de los casos, es mucho mejor saludar. Bueno, no perder tiempo. Algo, no perder tiempo. Decir, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? No sé qué, buenísimo, buena onda. Esa es una relación. Estás muy empeñado y metido en el tema de los documentales. Mañana va a haber un cierto lanzamiento de la versión colombiana de este proyecto documental ambulante. Sí. ¿En qué consiste? Bueno, se llama Ambulante y llevamos ya 9 ediciones, las mismas que el Hey de acá. Sí. Hoy inicia en México y es un festival de documentales itinerante que viaja por 12 ciudades, más o menos. Dura aproximadamente 2 meses. Se presentan 100 y tantas películas, documentales de todas partes del mundo, hay diferentes secciones. Hay por ejemplo una sección fantástica que se llama Ambulante Más Allá, que es cine un taller que hicimos con digamos, llevar el cine a su máxima expresión en lugares donde no tienen acceso ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a la Sierra de Guerrero, de Oaxaca o de Chiapas, y lo que hacemos allí son talleres para que ellos hagan unos documentales sobre sí mismos. Entonces los documentales son exhibidos, pero más que nada el ejercicio de haber hecho el documental es lo que importa, ¿no? Cantidad de documentales que se muestran en todos estos lados, en instituciones culturales, en salas comerciales, en fin, en muchos lugares. Y es un festival muy chévere, muy bonito, que ya lo disfruto muchísimo. Ya antes me causaba
no sé, mucha preocupación y angustia el que el festival anduviera, pero la verdad es que ya anda. Y pretende provocar, por ejemplo en el caso colombiano, producciones locales para engranarlas ahí, para presentarlas acá, o simplemente es... No, pues aquí hay el grupo de las personas que lo están haciendo, ellos son los que de alguna manera van a definir un poco cómo se va a manifestar el festival, pero es una versión, digamos, nosotros lo que hicimos es una especie de código de lo que es el festival, justamente, para que ellos aquí hagan lo que quieran con él. ¿Pretendes dirigir cine como una opción futura o te ves como un actor perpetuo? Uy, pues bueno, sí, me veo como profesión actor, sí, enfermedad también. Me encanta lo repito, o sea, me encanta este rollo de que como actor te tienes que andar por los límites, quizás, y los límites siempre son bien interesantes, ¿no? Los límites por ejemplo, los límites del agua en un vaso, porque de repente se vuelve curvo. Hay algo en los límites que es fascinante y que es quizás a donde queremos llegar en la interpretación, en la actuación y en la vida también. Entonces me gusta andar por esa línea, por esa cuerda floja, y la dirección pues es quizás la manifestación como más profesional de eso que estoy hablando. Entonces sí, me encantaría seguir dirigiendo, me encantaría seguir haciendo cosas de documentalitos, cortometrajes, películas, pero requieren mucho tiempo y pues van a salir poco a poco. A ver, ojalá, si sale uno bien, pues entonces tiene chance de hacer otro. Si sale uno mal, pues ya los chances se van reduciendo, ¿no? Saldrá bien seguro, Gael. Un placer haberte tenido aquí. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Oye, quiero agradecerles a todos profundamente por estar acá. Qué ciudad más bella tienen. Todo Colombia es bellísimo, pero me consta que no lo conozco bien en su profundidad, entonces pronto vendré fuera de un festival, no de trabajo, sino simplemente a conocer. Quiero agradecerles a todos, y si hay por aquí chicos o chicas que quieran ser actores o que quieran dedicarse a este viaje de la actuación, no les voy a decir que sigan sus sueños, porque ese es como el lugar común, sino que justamente dentro de los sueños, cuestiónenlos muchísimo, porque ahí, en ese momento, hay una especie de interpretación, empieza un personaje, y empieza el juego de los personajes. Cuestionar esos sueños, no los sigan, cuestiónenlos. Como buenos alumnos, tengan objeciones y váyanse por ahí. Gracias. Gracias.